En un tutorial anterior pudimos aprender cómo poder trazar y simular el mecanismo de 4 eslabones, manivela balancín. En esta ocasión vamos a extender un poco la simulación o un poco las capacidades de este diagrama. Sin lugar a dudas, uno de los objetos de estudio bastante interesantes en el estudio de mecanismos es la curva del acoplador. El acoplador es el eslabón número 3. Aquí está como R3 igual a 7 y está en color café o color oscuro. Podemos obtener interesantes curvas para poder llenar algunas necesidades o poder trazar algún segmento que puede ser necesario en algún proceso. Los mecanismos se utilizan mucho en la industria, entonces a veces es necesario poder realizar la síntesis de un mecanismo de tal manera que se consiga cierta curva. El acoplador tiene la capacidad de hacer un sinfín de curvas. Hoy vamos a aprender a cómo poder trazar la curva del acoplador, variando algunas medidas que vamos a establecer de inicio. Vamos a crear otro deslizador a partir del mecanismo que ya tenemos realizado. En esta ocasión vamos a seleccionar un nuevo deslizador, y el deslizador que vamos a utilizar le vamos a denominar, después de que apuntemos a la parte izquierda, vamos a dejar ese nombre de letra A. Esa letra no ha sido utilizada en ninguna otra parte. Sin embargo, va a ser, para sea más claro, le vamos a poner la letra D de distancia, y le vamos a poner un valor mínimo de 0 unidades, valor de 0, y un máximo, pues el máximo podría ser cualquier otro número, por ejemplo 10, hasta 10 unidades, y incrementos vamos a dejar incrementos de 0.5 y oprimimos OK y se crea ese deslizador. Lo vamos a dejar aumentar un poco hasta que llegue a 5 unidades. Bien, lo vamos a dejar allí. Otra variable que vamos a necesitar es un ángulo. Vamos a tomar como referencia un ángulo con respecto al plano o al eje del acoplador. Se va a entender mejor cuando vayamos haciendo los trazos. Así que haremos otro deslizador, la parte inferior de este último. Este deslizador va a ser de tipo ángulo y vamos a llamarle el ángulo, ese es el ángulo epsilon, y lo vamos a dejar desde 0 radianes y lo vamos a dejar hasta 2 pi radianes. Bueno, esos serían los 360 grados. Vamos a dejarlo entonces así con esas características y oprimimos OK para que sea un poco más claro la simulación. Vamos a cambiar los ángulos de radianes a grados. Vamos a opciones en avanzado y cambiamos la unidad angular a grados. Después de esto oprimimos, nos salimos de este último. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trazar un ángulo que vaya desde el punto D, que es el punto superior, hasta C', que es el punto inferior, y vamos a la opción de ángulo y seleccionamos la opción ángulo dada su amplitud. Clic en la parte superior, el punto D, otro clic en C', y vamos a seleccionar la letra epsilon. Borramos esos 45 grados que están allí y buscamos en la parte derecha, en el icono de alfa, buscamos la letra epsilon. Cuando lo hayamos encontrado, es carácter griego epsilon, damos clic y OK. Bien, ahora que tenemos este ángulo definido,
podemos ver que hay otro punto que se creó aquí, que es el punto D'. Este punto nos va a servir como base para poder trazar o localizar el punto de interés que va a ser del acoplador, el punto del acoplador. Entonces vamos a ahora hacer una semirrecta. Un clic en la tercera opción de nuestro panel de herramientas y seleccionamos semirrecta. Clic en el punto, de allí otro clic en el punto D'. Bien, ahora trazamos una circunferencia de que sea centro radio, clic en C', y el radio va a ser igual a D, que es la variable que hemos creado anteriormente. Oprimimos OK y ahora vamos a localizar ese punto de intersección y vamos a entonces a seleccionar el punto. Clic al acercarnos a las dos gráficas de la circunferencia y la línea, se menciona allí que es la intersección, circunferencia E, semirrecta I. Clic allí, se crea este punto F. Ese va a ser el punto del acoplador. Podemos ahora hacer un segmento o dos segmentos que unan esto con el acoplador. Entonces clic en el punto C', clic en F y otro clic en F y otro clic finalmente en D. La última circunferencia la podemos ocultar oprimiendo en el botón azul de la circunferencia E, así como la semirrecta. Podemos desactivarlo porque ya no necesitamos que esté allí visualmente. Podemos también ocultar las etiquetas de J y de K. Etiqueta visible desactivamos y etiqueta visible volvemos a desactivar con K. Bien, podemos de esos objetos en J podemos cambiar su apariencia, el color. Podemos cambiar a que sea algún color, por ejemplo naranja, y el estilo unos 9 puntos, opacidad de unos 100, y eso sería todo para ese segmento. A continuación, para el K, unos 9 puntos, opacidad del trazo 100. En color podríamos también manejar un naranja, y eso sería todo para el segmento K. Para el punto F podríamos aumentarlo de tamaño en estilo, de ser un tamaño 5, y el color también podría ser cualquier otro color, por ejemplo un color tal vez un poco amarillo. El amarillo no se va a ver mucho, entonces vamos a escoger un color oscuro, por ejemplo este de aquí, este azul, y eso sería todo. Cerramos este de aquí. En el deslizador del ángulo θ, clic derecho y vamos a irnos a propiedades y vamos a seleccionar creciente en el valor de la animación y cerramos las preferencias. Clic derecho otra vez en el ángulo θ y oprimimos animación. Bien, se activa la animación, aunque vemos mover el punto, pero no hemos señalado que ese punto del rastro. Vamos a detener un poco la simulación y a este punto clic derecho y activamos el rastro. Otra vez activamos la simulación con animación en el ángulo θ. Ya podemos observar cómo se forma la curva del acoplador, y esa sería la curva que sería específicamente para ese punto que hemos localizado a 45 grados y a una distancia de 5 unidades. Si cambiamos los ángulos, por ejemplo en tiempo real, podemos nosotros cambiar el ángulo del acoplador a, por ejemplo, 20 grados. Podemos observar allí que se forma otra curva. Bueno, vamos a ver allí qué curva se forma. Va a ser un tanto diferente que la anterior curva. Vemos que hay una parte interesante en la parte derecha de esa curva que forma
casi una recta. En algunas aplicaciones esa curva va a ser interesante de utilizar, así que podemos ir también aumentando el punto D a otro tamaño. Bien, al parecer se ha activado un punto equivocado. Bueno, vamos a corregir esto. Clic derecho en animación para detenerlo. Bueno, el punto que queremos no es D', vamos a desactivar el rastro en D'. El punto que nos interesa es el de F, en rastro. Bien, ahí activamos el rastro, clic derecho en animación y activamos la animación. Y podemos casi observar que se forma una curva cerrada, y esto es porque el mecanismo tiene un movimiento cíclico, se vuelve a repetir su movimiento una y otra vez, así que el movimiento de ese acoplador también es cíclico. Vamos a disminuir la distancia de D a 125, lo vamos a poner un poco más pequeña. Y un ángulo más pequeño. Bueno, parece ser no muy claro, pero cuando detenemos ya el mecanismo podemos observar cómo se hace mejor la trayectoria cerrada. Bueno, eso es todo. Si tiene alguna pregunta, por favor hacerla en clase.